Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el alumno Marco Josué Galarza Gama del grupo 4RV2 en la materia de eléctrica aplicada, y el día de hoy contestaremos a ciertos cuestionamientos que se nos fueron realizados por medio de la plataforma. El primero de ellos es: ¿qué máquinas eléctricas revisamos en el semestre? Y bueno, en la parte práctica pudimos revisar varios motores de corriente directa, de corriente alterna, y motores delta y motores estrella, ¿vale? De ahí, teóricamente, o más bien en la parte de los videos, podemos ver más a fondo esta parte de los motores, siendo la base pues el funcionamiento del motor. De ahí pudimos conocer motores de corriente directa, de corriente alterna, que la diferencia es cómo son alimentados. De corriente directa pues son continuos, de corriente alterna pueden ser monofásicos o trifásicos, siendo los monofásicos los de 120 volts y los trifásicos de 260 volts. La parte de los motores de corriente continua son los que utilizamos en la parte de robótica o electrónica. Son los muy chiquititos que ocupan 5 volts más o menos. También pudimos ver motores síncronos y asíncronos, que estos entran dentro de los motores de corriente alterna, debido a que pues en la corriente alterna existe una onda sinusoidal, la cual oscila entre positivos y negativos, va variando con el tiempo. Los motores síncronos son aquellos que entre su rotor y su estator cuentan con la misma frecuencia. Los asíncronos son motores que tienen un pequeño desfase entre su rotor y su estator. Esto puede ser debido a su capacitor de arranque, el cual también puede haber en motores monofásicos asíncronos, pero solo de 90 grados de desfase. Motores trifásicos, monofásicos, ok. También vimos servomotores, los cuales son motores que son capaces de saber en cualquier momento qué angulación es la que tiene, y de ahí reajustarla. Esto se hace por medio de programas. También pudimos ver motorreductores, los cuales son motores que se les son acoplados a un tren de engranes y pueden aumentar o disminuir velocidad y torque, ¿vale? El siguiente: ¿cómo se clasifican las máquinas eléctricas? Y bueno, las máquinas eléctricas se clasifican en 3 grandes grupos: los generadores, los cuales de una fuerza de la naturaleza, sea el oleaje del mar, el vapor o el aire, generan una electricidad eléctrica. Los motores, los cuales son aquellos que ocupan una energía eléctrica y crean un movimiento, un torque o una rotación. Y los transformadores, que son aquellos que reciben cierto voltaje y a la salida dan otro. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Bueno, como sabemos, al tener nosotros un conductor alimentado eléctricamente, genera un campo electromagnético, debido a que este está alimentado por un voltaje que varía en el tiempo. Esto nos da un campo electromagnético. Si nosotros pasamos esto de manera grande en un motor, pues quiere decir que nosotros, al girar el rotor, estamos creando un campo electromagnético y por lo tanto tenemos una corriente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros alimentamos un motor y tiene una fuerza electromotriz. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero esta misma rotación que tiene el motor crea un campo electromagnético y por lo tanto una fuerza contraelectromotriz, que sería la fuerza generada por el motor por el movimiento que ya realiza. Entonces, la fuerza electromotriz es el efecto contrario del motor. Es como si a nuestro motor nosotros lo alimentáramos, por así decirlo, con una batería de 5 volts,
lo midiéramos con el voltímetro y revisamos que tiene 5 volts, una fuerza electromotriz de 5 volts. Lo conectamos y empieza nuestro motor a trabajar. Después de unos minutos veremos que el voltaje se reduce de 5 a 4.7 a 4.6. Esa diferencia es la fuerza contraelectromotriz que generamos dentro del motor. La siguiente, ¿qué relación existe de la fuerza contraelectromotriz con los motores eléctricos? Bueno, pues podemos ver que por simple lógica este efecto va a estar bastante plausible en cualquier motor. Simplemente hay que saber contrarrestarlo. Muchos de ellos lo hacen mediante un cable neutro o algunas otras maneras, ¿vale? ¿Qué es un transformador? Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica que, al igual que el motor, mediante campos electromagnéticos y un devanado o un embobinado, da una cantidad de voltaje mayor o menor dependiendo de dicho voltaje. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un transformador, este transformador tiene cierto número de vueltas, cierto número de espigas, y a la entrada tiene, pongamos nosotros, 128 volts, y nuestro transformador está diseñado para transformar 128 volts a 12 volts, entonces del otro lado tendrá un número específico de vueltas para que este transformador nos dé de 128 volts a 12 volts. Siguiente es cómo se elige un motor. Aquí entran muchos aspectos, como puede ser, principalmente es para qué lo quieres, qué trabajo va a cumplir, ya sea velocidad, ya sea tiempos de trabajo largos, cortos, vida útil, intensidad de corriente que se tiene en la nave industrial, voltaje suministrado, si es que se va a encender y se va a apagar de manera continua, si es que se va a mantener de trabajo durante cierto periodo. Son muchas características, pero pues sin ninguna duda es el trabajo que va a realizar, el voltaje que se le va a suministrar, la intensidad de corriente que se va a suministrar, y también estos mismos valores, tanto voltaje como intensidad de arranque, porque no es lo mismo la de arranque que la nominal. La de arranque siempre será mayor que la nominal, que es cuando ya se está trabajando de manera constante. El siguiente cuestionamiento: ¿cómo se elige la conexión de los motores? Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo. Depende mucho del trabajo que se vaya a utilizar, ya que sabemos que hay conexiones delta y estrella. Una sirve para reducir la intensidad de corriente que se tiene al iniciar. Otra es mejor en valores nominales. Entonces se recomienda que sean ambas, o sea, las dos juntas. Se recomienda también que que al ser ambas se utilicen por medio de cronómetros, para que en cuanto los motores empiecen a superar ciertas cantidades, se pueda pasar de delta a estrella y de estrella a delta. Esto entre arranques y apagones, trabajo y tiempos de descanso de la máquina, ¿vale? El siguiente cuestionamiento es: ¿qué debes considerar antes de conectar un motor? Como todo, aquí primero vemos cómo está conectado, cómo está nuestro circuito, si está en buen estado, si está dañado, si es que ha sufrido algún cortocircuito o si es que tiene alguna mala conexión. Ya nos pasó un ejemplo en el laboratorio. Mi compañero y yo volamos la pastilla de todo el laboratorio por tener una mala conexión. Entonces, principalmente es ver las conexiones. De ahí podremos pedir más información acerca de dónde estamos trabajando, para saber qué voltaje está siendo suministrado y qué densidad de corriente es la que podemos consumir para nuestro motor. Y de ahí sería ver las conexiones y saber cómo es nuestro motor.
También se recomienda, antes de conectarlo, saber qué tipo de trabajo va a tener. Si va a ser un motor el cual se esté prendiendo y apagando de manera constante, o si es que va a ser un motor que tenga un trabajo bastante arduo, que casi nunca se va a apagar, o si va a ser una mezcla de estas dos funciones, ¿vale? Y creo que esto sería todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias, profesor.